Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Punto Suspensivo. Quiero agradecer de primera mano a los medios de comunicación que nos acompañan. República 18, La Mesa Redonda Intertextual y Onda Local. Muchas gracias por llevarnos a toda su audiencia. Antes de comenzar, quiero invitar a mi compañera Cristi Melisa, que nos presentará los 3 puntos suspensivos de la semana. Y en los 3 puntos suspensivos de la semana, con 89 votos a favor y 0 en contra, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la ley creadora de la Cinemateca Nacional. Con esto, la Cinemateca tiene facultades para prohibir el desarrollo, exhibición y comercialización de productos audiovisuales. Asimismo, estas reformas y adiciones le dan la facultad para decomisar los productos que considere a bien, así como prohibir el desarrollo, la exhibición y la comercialización de productos audiovisuales. Por esto que cineastas nicaragüenses y productoras audiovisuales han comentado al respecto que esto es un atentado en contra de la libertad de creación independiente, debido a que la Cinemateca se está adjudicando un rol fiscalizador que no le corresponde y que busca silenciar la libertad de expresión. Esta medida de la Asamblea Nacional se da a 2 meses del lanzamiento de Duele Respirar, un documental elaborado por TV Azteca, donde un periodista mexicano entró de forma clandestina a Nicaragua para grabar el documental que habla sobre las protestas y el contexto en el que se encuentra actualmente Nicaragua. Y en el segundo punto suspensivo de la semana, el régimen se sigue ensañando en contra de familiares de actores y activistas políticos del país. Y este es el caso de Gabriel López del Carmen, hijo de la vocera de UNAMOS, Andrea Margarita del Carmen, a quien le fue programado este pasado 19 de octubre una audiencia preliminar porque se le acusa por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Aunque Andrea Margarita denuncia que esta es una represalia en su contra, pues la vocera de UNAMOS, que actualmente se encuentra en el exilio, es acusada por el mismo delito y fue contra ella que se giró inicialmente la orden de captura. Pero al no encontrarla, la policía decidió llevarse a su hijo. Ella manifestó que él se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Y en el tercer punto suspensivo de la semana, Laureano Ortega es ahora titular de Hacienda frente al BCE. Y es que Laureano, hijo de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, gana cada vez más protagonismo en las relaciones financieras y diplomáticas de Nicaragua con los aliados del régimen. Y ahora no solo en el campo de las inversiones, sino también de las relaciones financieras con las multilaterales, una función que se limitaba especialmente al titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este caso, Laureano Ortega encabezó este martes un encuentro con el titular del Banco Centroamericano de Integración Pública para recibir un donativo no reembolsable de $500,000 dirigido a las afectaciones por el huracán Julia, pues el régimen busca más de $300 millones en recursos financieros para atender los daños ocasionados por Julia, después de que ellos mismos no decretaran alerta roja y actuaran con negligencia ante esta catástrofe que afectó en su mayoría a la costa caribe del país. Crímenes de lesa humanidad. De esto ha sido acusado por distintos organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este sentido, la justicia argentina ha informado que empezaron una investigación para saber y para analizar cuáles han sido las dimensiones de los crímenes cometidos por la dictadura, cuál será el efecto de esta entrada en vigencia de la justicia universal dado los crímenes que cometió el régimen, para analizar cuáles son las dimensiones de este hito histórico, para analizar cuáles serán los efectos de un posible fallo contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hemos invitado al defensor de derechos humanos y miembro de la organización CALIT, Dani Ayerdi, para saber
qué es lo que está pasando en los tribunales argentinos, cómo esto va a incidir en la política nicaragüense y también en la búsqueda de justicia como un primer paso para las y los nicaragüenses. Por acá la entrevista. Bueno, bienvenido Dani a Puntos Suspensivos. Agradecerte mucho el que nos acompañes el día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre algo que nos ha sorprendido en realidad a la sociedad nicaragüense. Vamos a platicar sobre el proceso de investigación que se abrió en Argentina, la justicia argentina, que se le abrió al gobierno de Daniel Ortega, pero precisamente, si no me equivoco, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Bienvenido, Dani. Bueno, comentanos cómo estás y cómo te sentís y cómo valoramos todo esto. Muchas gracias por la invitación. Yo me siento también impactado porque yo no esperé que la justicia argentina hiciera esto. Evidentemente se nota que no solamente es una movida de la justicia argentina, sino también una movida diplomática que hay detrás, ¿no? Porque la justicia argentina dirigió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de acá. Entonces parece que no solamente es una cuestión judicial, sino también una cuestión que se está moviendo en los anillos del gobierno federal argentino. Bueno, también hay mucha confusión. Recordemos que nuestra población es una población que tiene años viviendo no solamente en la ausencia de la democracia, sino donde la separación de poderes ha sido una utopía. Entonces, de alguna manera, las personas es entendible que tiendan a confundirse en todo este proceso. Quizás nos podés explicar qué es lo que está pasando, cómo es posible también que Argentina como tal lleve este proceso adelante. Mira, lo que está pasando es que, bueno, primero hay que pensar en los antecedentes de Argentina. Argentina, a nivel internacional, ha sido reconocida desde que retornó la democracia a este país en 1983, como un país estandarte en materia de derechos humanos, un país que siempre está promoviendo acciones internacionales en materia de derechos, que promueve la suscripción de tratados, que es uno de los primeros estados que incorporó a través de una reforma constitucional y le dio ese rango a una serie de tratados de derechos humanos, y también las acciones de políticas públicas del gobierno argentino han sido muy laureadas a nivel internacional. Pero en el ámbito específico de la justicia argentina también hay antecedentes de casos, ¿verdad?, donde se ha juzgado no solamente a gente criminal de lesa humanidad de otros países, sino que también la propia justicia argentina tiene antecedentes de juzgar a sus propios criminales, ¿verdad? El juicio a las dictaduras militares que sucedió entre 1984 y 1985, si no me equivoco, y todos los juicios que han venido después respecto de los genocidas y los que cometieron crímenes de lesa humanidad contra los 30.000 detenidos desaparecidos, que fue una de las dictaduras más cruentas de Latinoamérica. Eso hace que Argentina tenga un enorme rédito internacional en materia de derechos humanos, porque ha juzgado a sus propios criminales a través de sus propios procesos. No ha sucedido como otros países que han necesitado la presión internacional para que esto suceda, sino que incluso dentro de la propia Argentina se entiende que esto incluso es necesario, juzgar a los criminales y llegar a la verdad, juzgar a los criminales y llegar a la justicia, juzgar a los criminales y llegar a la memoria, porque la memoria es pieza fundamental y es uno de los motores que reabre, ¿verdad?, que dinamiza el inicio de la democracia y los 40 años de democracia que se vive en este país desde 1983 con la llegada de Raúl Alfonsín. Ahora, con relación al tema específico de Nicaragua, hay que pensar que hay un principio en el derecho internacional, más que un principio es un mecanismo en el derecho internacional, que es la jurisdicción universal. En primer lugar, ¿verdad?, los países tienen derecho a juzgar a sus propios criminales. Sin embargo, hay un conjunto específico de delitos
entre ellos los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los de genocidio, donde la jurisdicción universal, como son crímenes que afectan cuando se cometen no solamente a las personas de un país determinado, es decir, a Nicaragua, por eso se llama crimen de lesa humanidad, porque viene de lesividad, lesión, afecta a toda la humanidad cuando se comete. Y por eso ese principio donde cada país tiene derecho a juzgar de manera exclusiva a sus criminales desaparece para dar lugar para que cualquier país pueda abrir un proceso porque está legitimado en nombre de la jurisdicción universal y en nombre de esa lesividad, ¿verdad? Para juzgar a personas como los altos funcionarios, que no solamente Rosario Murillo y Daniel Ortega, sino un gran listado de funcionarios, de altos funcionarios que ya sabemos quiénes son, que son los que organizaron, son los que perpetraron y los que ejecutaron los crímenes de lesa humanidad en 2018 y se siguen perpetrando. Sí, la verdad es que Argentina tiene un historial, y no solamente el historial con los procesos que ha llevado, sino el legado, porque incluso en el Parlamento español, ahora que se aprueba la ley de memoria democrática, una ley que va a investigar los crímenes del franquismo, tomaron como punto de partida el caso argentino, que es particular en América Latina, que de su propia voluntad, por así decir, el Estado lleva a la justicia a su exdictador, lo juzga y lo condena, diferente como pasó, por ejemplo, en Chile con Pinochet, o en otros casos de América Latina. Realmente sí es bastante peculiar, pero también no es un hito nuevo que sucede en la justicia argentina el que se lleve investigación Claro. a los dictadores. Y de ser considerados culpables, tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo, ¿cómo crees que afecta al gobierno de Nicaragua este hito histórico? Mira, ahí lo tenemos que leer no en el marco del derecho, sino en el marco de las relaciones internacionales. En ese sentido, es necesario pensar que todo proceso que se abra contra Nicaragua, hoy puede ser Argentina, mañana puede ser Chile, en otro puede ser Costa Rica, después puede ser España. Entonces, cada proceso donde se condene a Nicaragua, específicamente a sus funcionarios, porque no, la condena no va a ir al Estado, sino a sus funcionarios actuales, va a ir sentando precedentes en primer lugar, porque para destruir, porque a nivel internacional Nicaragua también ha tratado de instalar algo bien interesante, que es su discurso negacionista de la participación en cualquier tipo de violación de derechos humanos desde 2018. Entonces, como la justicia tiene una de las virtudes de la justicia desde el derecho, que es establecer la verdad, sobre todo si lo hace un país que no, un órgano judicial que no es del país de origen, es decir, Nicaragua, no es ningún tribunal de Nicaragua, entonces la verdad de las víctimas que vivieron los crímenes de lesa humanidad se va a fundamentar. Eso por un lado. Por el otro es que el gobierno de Nicaragua cada vez va a caérsele ese discurso del negacionismo en la participación de los crímenes de lesa humanidad, y yo siento que estos sí son actos concretos, más allá de las constantes resoluciones y condenas y no sé qué. Yo creo que este es un nuevo paso en la presión internacional y es un paso muy, muy contundente, porque el hecho de que un Estado abra un juicio contra otro Estado, ya que no se puede ante la Corte Penal Internacional porque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, y cuando se quiso discutir, porque aparte de la Corte Penal Internacional, vía ratificación, el otro que puede ordenar, ¿verdad?, que se juzgue a personas es el Consejo de Seguridad, pero en 2019 Rusia y China, recuerdo que bloquearon la discusión en el Consejo de Seguridad. Obviamente son aliados nocivos de Daniel Ortega, pero que le permiten ese nivel de impunidad e incluso que cierta parte de la comunidad internacional o no vote o se abstenga o que siga permaneciendo callada ante este discurso, ¿verdad?, de negacionismo del gobierno. Entonces yo creo que este tipo de procesos va a tener un impacto contundente porque viene de una justicia
que si bien internamente tiene sus problemas, como en cualquier otro país, en el exterior la justicia argentina en materia de derechos humanos tiene una reputación que por ejemplo, Alba Luz Ramos no puede destruir con cualquier discurso, que Daniel Ortega no puede destruir con cualquier discurso, que Rosario Murillo no puede destruir con cualquier discurso. Es una justicia que tiene sus, como te decía yo, que ha sido muy laureada por un hecho, como vos decías, que es la primera vez en la historia, cuando en 1984 se abrió el juicio a las juntas militares, que un Estado juzgaba a sus propios dictantes, eh, un importante legado de violencia masiva. Empezaba más bien a saldar ese legado de violencia masiva porque todavía no termina, porque se siguen juzgando, todavía hoy continúan juicios contra represores. Sí, la verdad es que es bastante complejo, pero también es bastante complejo de explicar a la gente de que esto tiene un efecto también. Pero en ese sentido, ¿cómo crees vos que afecte o no afecte, cómo incidirá en la sociedad nicaragüense? ¿Cómo crees que lo tome la sociedad nicaragüense, hablándolo desde su amplitud, desde los ciudadanos independientes, como la ciudadanía organizada en la oposición política? ¿Cómo crees que lo tomen? Y sobre todo, ¿cómo lo va a tomar el Poder Judicial de Nicaragua? Es decir, no sé, la Corte Suprema de Justicia, que sabemos que desde hace mucho tiempo ya no tienen autonomía, no sesionan, simplemente toman las decisiones que vienen directamente de la Casa Presidencial. Entonces, ¿cómo crees que esta diversidad de actores políticos y sociales de nuestro país, cómo crees que vayan a tomarlo, pero también cómo, qué va a representar para la sociedad mismo, ni siquiera un fallo contra Daniel Ortega, sino el proceso como tal? Mira, me haces una pregunta bastante compleja porque hay que responderla desde distintos ámbitos, desde distintos más bien ángulos. En primer lugar, la sociedad nicaragüense, ¿cómo va a responder a esto? Es algo que yo no puedo decirte, pero yo te podría decir que cierto sector de la sociedad nicaragüense puede sentir esperanza. ¿Por qué? Porque dentro de Nicaragua se ha negado cualquier oportunidad de justicia, ¿va? La gente que, por ejemplo, nosotros recibimos en el centro, del que soy coordinador del programa de litigio internacional, constantemente nos dicen que más allá de que en un proceso internacional el Estado sea condenado, no, el hecho de ser escuchado es la principal motivación de estas personas para buscar justicia internacional. Entonces yo siento que si la justicia de cualquier país, ya sea de Argentina o mañana de cualquier otro, abre un proceso contra Nicaragua o está abriendo un proceso de Nicaragua, las esperanzas de justicia van a volver al pueblo nicaragüense, porque van a sentir que es posible mediante mecanismos de este tiempo, mecanismos que han sido pensados y que ya están consolidados, que los funcionarios que cometieron crímenes de lesa humanidad en alguna oportunidad sean perseguidos porque la dictadura no va a ser eterna. Entonces, la idea también de estos juicios es que si en algún momento hay una transición democrática en Nicaragua, donde vayan, van a ser requeridos por la justicia, ¿verdad?, de este país, donde vayan. Y Argentina tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo, y donde vayan, si esos países no son aliados de Ortega, sepa el pueblo nicaragüense que donde vayan van a ser requeridos por la justicia argentina para ser juzgados. Ahora, ya el hecho de que eso sucede, otro asunto, pero el hecho de la hora, de que el proceso está abierto, yo creo que en la sociedad nicaragüense va a generar esperanza, porque van a sentir que en colectivo, porque fíjate que no son personas en específico, son los crímenes de lesa humanidad los que busca la justicia argentina conocer, juzgar y sentenciar. Entonces, y también son los altos funcionarios. Sabemos que eso no va a suceder
en Nicaragua, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo o el Frente Sandinista dirijan el poder. Entonces, el hecho de que, como te decía, sea la justicia de otro país quien abre este tipo de procesos, yo creo que va a suceder como en otros países, como cuando, por ejemplo, Fujimori fue juzgado por el Perú, pero también cuando llegó a Chile y lo extraditaron a Perú, ¿verdad? Que había una gran esperanza dentro de los que no son fujimoristas para que se juzgara ese pasado violento de Fujimori, y así también como en muchos otros casos. Ahora, ¿cómo va a reaccionar la sociedad civil o los grupos políticos? Yo no te lo puedo decir, porque es que yo miro unas diatribas dentro de la sociedad civil nicaragüense bastante fuertes, y ahí yo quisiera referirme, por ejemplo, que como ahora Argentina está siendo gobernado por un gobierno de centro izquierda, entonces dentro de cierta sociedad, de ciertos grupos y organizaciones de la sociedad civil, viejas y nuevas expresiones de la sociedad civil que emergieron en 2018, tienen como una hostilidad contra todo lo que implique izquierda. Sin embargo, la izquierda es un espectro muy amplio, ¿verdad? Y pueden algunos círculos de la sociedad civil decir que como Argentina está siendo gobernado por un gobierno de centro izquierda, son amigos de Daniel Ortega, pero no es cierto. El presidente Alberto Fernández se ha posicionado abiertamente contra Nicaragua, contra el régimen específicamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, también. Entonces yo considero que esa reacción que siempre tiene cierta sociedad civil nicaragüense y muchos grupos de meter en una misma bolsa a toda la izquierda, yo creo que eso más bien resta fuerza a un proceso que puede llegar, ¿verdad?, a tener buenos resultados. Más bien, yo lo que creo es que instaría a que todos los grupos que puedan envíen toda la información posible a la Fiscalía, al Poder Judicial argentino, para contribuir con este proceso que es histórico. Es histórico porque a mí me parece que no hay antecedentes, y si lo hay no los recuerdo, respecto de juzgar a una persona nicaragüense, ¿verdad?, del rango de Daniel Ortega y toda su camarilla de criminales de lesa humanidad requeridos por otro país. Sí, la verdad es que a nosotros se nos complica hablar de la pluralidad de la izquierda, sobre todo como medio progresista, porque no hay tanta apertura de la gente para entender de que no todos los tonos de rojo son el mismo rojo carmesí. Pero de igual manera, eso va a ser un tema que vamos a tener en agenda para conversarlo, y qué bueno que lo posicionas sobre todo. Y no sé, pensar también en cómo también van a aportar en todo este proceso los informes que ha realizado tanto Khalid sobre la situación de Nicaragua, así como los informes, la documentación que ha hecho distintos organismos de derechos humanos, pero también centros de pensamiento. Mira, yo pienso que con el profesionalismo que tiene el Ministerio Público de la Acusación aquí en Argentina, yo creo que va a estar abierta la recepción de toda la información que enviemos los centros que llevamos casos ante el sistema interamericano y ante los otros órganos de derechos humanos. La justicia argentina es muy receptiva. No es la justicia nicaragüense, que incluso antes de la represión era muy difícil poder aportar en un proceso, en una causa pública. Sin embargo, cuando aquí se abren ese tipo de causas, por voluntad de la ley, los órganos judiciales están obligados a recibir los aportes del público, ¿verdad? De las organizaciones de la sociedad civil, de la gente en particular, enviar un informe, algo, y son tomados en cuenta, ¿verdad? Esos informes. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay una singularidad con relación a los informes que vamos a remitir los centros que estamos llevando casos de víctimas de esos crímenes de lesa humanidad ante los órganos de derechos humanos, porque si bien, cuando se informó que se abrió el caso contra los funcionarios criminales de lesa humanidad en Nicaragua, se basaron sobre todo en los informes de
de los organismos internacionales de derechos humanos, yo pienso que la particularidad que tienen nuestros informes es que son informes que están sustentados sobre todo en otro lado de la información, y es muchas veces en el testimonio de las víctimas que nosotros representamos y que evidentemente nos autorizaron para poder incluirla en este informe. Además, es el otro lado también, la parte de incidencia que nosotros, los distintos centros, hemos venido realizando ante los órganos de derechos humanos, porque los órganos de derechos humanos pueden hacer un trabajo excelentísimo, como el que hizo la CIDH en Nicaragua, como el que hizo la oficina en ese entonces de la alta comisionada de derechos humanos en el terreno, como el que hizo el GIEI, pero ese es un lado de las cosas, ¿verdad? Eso es lo que sentó como verdad los organismos internacionales de derechos humanos, que Daniel Ortega puede decir que están politizados, que están dirigidos por el imperialismo, y todos esos discursos que, si bien no han perdido vigencia, en la boca de Daniel Ortega suenan como altisonancia, ¿verdad? En la boca de Daniel Ortega, porque ya no le luce a él hablar de esos discursos. Entonces, yo creo que lo relevante en este caso va a ser que nuestros informes están nutridos con la experiencia nuestra de representar a las víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la información que hemos relevado también de otros centros de derechos humanos, también con las fuentes noticiosas más recientes, ¿verdad? Porque los órganos de derechos humanos emiten informes cada un tiempo más largo que el nuestro. Sin embargo, nosotros emitimos o enviamos informes en tiempos más cortos, ¿verdad? Porque eso es la ventaja de los organismos de derechos humanos, de los centros de derechos humanos, perdón, que tenemos la posibilidad de hacer un trabajo en tiempos más cortos, ¿verdad? Porque no tenemos los cuidados que los organismos internacionales tienen que tener al momento de realizar un informe. No quiere decir que no tengan credibilidad ni el sustento, ni tampoco que no hayamos verificado la información. Sin embargo, yo siento que tenemos un espectro mucho más amplio para incluir otro tipo de información, como ya lo hemos hecho, y nosotros dirigimos, por ejemplo, desde Cali dirigimos 4 informes actualmente. Uno al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque ahorita, justo ahorita, creo que entre el 10 y no recuerdo, y el 27 de octubre, está el examen sobre Nicaragua ante el Comité de Derechos Humanos, y nosotros enviamos nuestro informe donde tratamos de abordar, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo ratificó paradójicamente el gobierno revolucionario en 1980, enviamos nosotros nuestro informe donde informamos la situación de las personas trans, sobre todo nos enfocamos en temas específicos, y uno de ellas era la reparación para personas trans que fueron presas políticas, la manera agresiva con la que el gobierno se ha ensañado contra la dirigencia de la Unidad Democrática Renovadora, y la muerte del general Hugo Torres en su condición de preso político. Informamos la violencia sexual que ha aumentado en los tiempos de la crisis contra niñas, niños y adolescentes. Y en ese ámbito te quiero contar que también enviamos un informe al Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, donde nos enfocamos en eso, en informarle al comité que hay una agenda conservadora del Estado nicaragüense que está centrado en 2 ejes. Esa agenda, ¿en qué consiste? Uno, en que el gobierno es, ¿verdad?, absolutamente conservador para poder ventilar, para poder, ¿cómo podría decirte? Para poder abordar los temas de violencia. Está centrado desde una perspectiva familiarista, desde una perspectiva sobre todo punitiva. Cree que elevando los techos de pena se van a resolver los problemas de la violencia contra la mujer, las niñas y las adolescentes, y no es así. Ese eje punitivo no sirve de nada, aunque implementen cadena perpetua, e incluso yo no me asustaría que el día de mañana hablen de pena de muerte, ¿verdad? No les va a servir, porque eso no resuelve nada, porque el trabajo de prevención que más o menos venían realizando antes de la represión, y que se detuvo ahí como en 2016, cuando a la señora Rosario Murillo se le ocurrió cerrar las comisarías de la mujer,
lo que hace es que a partir de 2018 esta agenda que tiene su segundo componente, que es que ahora la Policía Nacional y el sistema de justicia están completamente abocados a las tareas de la represión y no hay quien prevenga el delito, ¿verdad? No hay quien prevenga el delito porque todo el sistema de justicia está enfocado en eso. Entonces, eso fue lo que básicamente nosotros tratamos de enhebrar en nuestro informe al Comité CEDAW. Por otro lado, el informe que dirigimos al Comité de Derechos del Niño, también informamos la situación de las niñas, los niños y los adolescentes. Por un lado, víctimas del lastre de siempre, de la violencia sexual en Nicaragua, pero también nos enfocamos en los niños huérfanos, víctimas, ¿verdad? Los niños huérfanos de los que murieron en la represión. Hay una ley, que es una supuesta ley de reparación y atención contra los niños de niños víctimas, ¿verdad? De la represión. Sin embargo, es una ley paradójica, porque como el gobierno sostiene que no cometió ningún crimen de lesa humanidad, entonces obviamente están atendiendo supuestamente a víctimas, pero todas son del Frente Sandinista. Y los padres los hijos, perdón, de los padres asesinados o el cónyuge o la pareja superviviente se siente doblemente victimizada porque no es escuchada porque simplemente supuestamente su pareja o su padre fue asesinado por la oposición y no hay cobertura para esa gente. Tampoco debe existir ese programa. No tengo idea que en realidad exista. El diputado Carlos Emilio López se vive llenando la boca y en sus estados de Facebook diciendo que sí existe, pero yo creo que no existe, ¿verdad? Porque ese señor, antes de ser una persona muy elogiada por el trabajo de derechos humanos que él hacía, incluso desde que él era procurador de la niñez, yo recuerdo que yo tenía un gran aprecio para él, pero ahora se ha convertido nada más en un charlatán que repite las cosas que doña Rosario dice al mediodía, ¿verdad? Y eso se ha convertido en verdad y lamentablemente su reputación como defensor de derechos humanos ha quedado en el piso como cualquier otra cuestión en materia de derechos humanos que haya promovido Nicaragua antes de 2018. Y nuestro último informe que nosotros dirigimos a la Relatoría de Libertad de Expresión y a la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nosotros nos enfocamos en la situación de la libertad de asociación en Nicaragua y ahí denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toda la barbaridad que han cometido con todo este marco jurídico, donde no solamente nos enfocamos en la cancelación de las personalidades jurídicas, sino en un ámbito donde yo siento que no se están enfocando mucho y es en la confiscación de los bienes de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, es una confiscación abiertamente descarada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, lo que debería hacer el gobierno de Nicaragua es destinar las propiedades hacia quien las personas que constituyeron esas organizaciones lo dispusieron en su estatuto constitutivo, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno se apropia y quiere darle cierta legalidad entregándoselas al Ministerio de Salud o entregándoselas al Ministerio de la Familia. Eso es lo que sabemos de ciertas propiedades, pero no sabemos si se está reeditando una segunda piñata con todas esas propiedades, que es una cantidad inmensa y tan... Sí, sí, sí. Fíjate que la semana pasada invitamos al secretario general del PSOL de Brasil, del Partido Socialismo y Libertad, y él me decía lo siguiente, y es que Daniel Ortega a la larga se ha parecido más a Bolsonaro que a Lula, y me hace sentido con esto que vos me decís de que la agenda conservadora del gobierno de Nicaragua ha puesto en peligro no solamente los derechos que ya se habían conquistado, evidentemente el orden constitucional, el Estado de Derecho, pero también derechos sociales que ya se habían conquistado no solamente desde el Frente Sandinista, sino desde la sociedad civil en los años 90. Y toda esta agenda conservadora del Frente, bueno, prueba de ello también es lo del aborto terapéutico que se derroga por completo con la llegada de Daniel Ortega al poder. Pero bueno, también para finalizar, me gustaría comentar un poco sobre la cuestión diplomática, porque Nicaragua y Argentina han estado en este estira y encoge, en este rifirrafa, hoy nos amamos, mañana nos odiamos, hoy
viene el canciller Moncada en la cumbre del CELAC y dice no vamos a votar por Argentina porque Argentina son títeres del imperialismo yanqui, pero el día de mañana vemos a Ortega abrazándose con el embajador de Argentina en el acto de toma de posesión y en otras actividades que ya había hecho Ortega, a pesar del conflicto que se dio por un invitado de Medio Oriente que tuvo el régimen, ¿verdad? Y bueno, pero para caer en cuenta en la pregunta, Argentina no puede entrar a un conflicto diplomático con Nicaragua por esto, o en su defecto, el propio gobierno argentino no puede entrar en un conflicto interno en el país con el Poder Judicial, como sucedió con el caso español, cuando se impuso una querella al Estado español, cuando se quiso investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el franquismo, que también hubo un conflicto interno en Argentina y también un conflicto diplomático que finalizó con el cierre de la investigación. Mira, yo no creo que... voy a empezar con lo que vos dijiste de último. Yo no creo que haya ningún conflicto a lo interno de Argentina, porque lo que pasa es que como es un país que está muy lejos de Nicaragua, la información que llega de Nicaragua, en primer lugar, es poca, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo creo que cada vez más las voces que yo escucho aquí en Argentina, desde la academia y desde ciertos grupos de la sociedad civil, es una sorpresa inmensa lo que viven en Nicaragua. Lo que se vive en Nicaragua, porque hubo muchos argentinos que en la revolución se solidarizaron con Nicaragua y fueron a Nicaragua. Y hay varios argentinos que viven allá, ¿verdad? Y que se quedaron a vivir en Nicaragua, ¿verdad? Producto de esa solidaridad con la revolución. Ahora, el efecto que se tiene aquí respecto de las noticias de los crímenes de lesa humanidad, yo recuerdo que hubo una división porque cuando a mí me tocaba hablar en ciertos foros, bueno, de hecho aquí vino el hijo de Carlos Fonseca a hacer un show horrible. Él creía que se miraba bien y creía que las estrategias de la juventud sandinista, que hacer escándalo en los lugares, creía que aquí iba a resultarle. Y yo recuerdo que ese fue un show bochornoso, solamente para decirlo, ¿verdad? No le resultó. Y la gente que estaba ahí, incluso en la mesa había gente que estaba de acuerdo con el actuar del Frente Sandinista, dijo, este señor es un loco, porque aventaba sillas, decía con el Frente Sandinista, no se meta, no sé qué, porque me acuerdo que estaba hablando, si no me equivoco, la comandante Mónica Baltodano. Entonces, o su hija, no recuerdo cuándo fue, pero sí me acuerdo del escándalo porque todos nos estábamos riendo fuera de la salida de Claxo. Ahora, a nivel de los anillos políticos, yo creo que lo que podría pasar es que cierto sector del Frente de Todos, que es la coalición que tiene ahorita, que está en el poder, ¿verdad? Mediante el que logró llegar el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, podrían presionar, porque hay ciertos grupos que también, como un frente amplio de muchas tendencias ideológicas, no es como el Frente Sandinista, que es un órgano utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad. Puede ser que haya ciertas influencias de determinados sectores del Frente de Todos que presionen para que esto no suceda. Sin embargo, han habido acciones concretas. Si bien yo he criticado algunas acciones del gobierno argentino porque me ha parecido pusilánime, sobre todo en la OEA, me parece que su actuar ha sido muy pusilánime. En otros foros sí ha actuado de otra forma, como en la ONU. En la ONU sistemáticamente ha votado en contra de Nicaragua todas las resoluciones, creo que solo una vez no, pero lo que pasa es que hay que entender la política argentina para poder comprender cómo vota Argentina en ciertos órganos internacionales, y es que actualmente Argentina está viviendo un caos económico que mantiene a su gobierno para adentro, ¿verdad? Lo mantiene concentrado en la tremenda inflación, en el tremendo aumento de la pobreza, que muchos sectores de la sociedad civil nicaragüense podrían decir que es producto de
que es por la misma izquierda, que la izquierda donde va lleva pobreza, pero no. Es producto de la herencia del gobierno liberal que estuvo antes, que aplicó unos ajustes tremendos y que adquirió una deuda similar a la que se había adquirido en 4 años, que se había adquirido en los últimos 38 años, ¿verdad? Entonces el gobierno está sorteando. Y a eso también. Perdón, solo quiero terminar la idea. Sí. Sí, solo déjame terminar la idea. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que yo siento que la política exterior argentina está descuidada por este momento y el ministro de Relaciones Exteriores está, por lo menos en materia de derechos humanos, y el ministro de Relaciones Exteriores está abocado en las negociaciones de deuda con el FMI, que es una deuda gigantesca, ¿verdad? Que no solamente pagan los argentinos, sino que pagamos los extranjeros que vivimos también en este país porque tributamos al fisco argentino, ¿verdad? Y también nos afecta a nosotros. Sí, la situación económica eterna de la Argentina, quien gobierna la derecha o gobierna la izquierda, siempre está presente. Hay que sumarle también la crisis política y de persecución que se ha iniciado contra la vicepresidenta Cristina Fernández desde ya tiempo inmemorable, y como muestra política o como una amenaza política para tratar de sabotear al gobierno de Alberto, iniciamos otra vez con este tipo de cosas que ya es habitual en América Latina, que ya lo hemos visto y que ya conocemos, incluso llegar hasta un punto donde atentar contra la vida de la vicepresidenta es bastante complejo y demuestra las magnitudes de la derecha latinoamericana. Y ahí yo quería hacerte un último comentario dirigido a los grupos de la sociedad civil nicaragüense que se autodenominan libertarios, y es que acá uno de los referentes latinoamericanos del libertarismo, que es Javier Milei, él no solamente no se pronunció contundentemente respecto del intento de magnicidio de la vicepresidenta Kirchner, por cualquier causa que tengas abierta, no importa. Yo creo que este tipo de situaciones no pueden suceder en democracia, el intento de asesinato contra una persona. Entonces, sin embargo, yo quiero enviar el mensaje a estas personas, un mensaje de reflexión, porque este hombre está vinculado con muchas personas que son responsables de genocidio y están siendo investigadas por crímenes de lesa humanidad aquí donde hubo la dictadura más cruel de Latinoamérica entre los años 70 y 80. Entonces no es posible que personas que tengan aspiraciones democráticas para Nicaragua vean ejemplos tan corrosivos y espantosos como Javier Milei, que está vinculado como Bolsonaro, ¿verdad? Como Macri, expresidente de Argentina, con estos ejemplos, con esta gente que aquí es detestada, con los criminales de lesa humanidad y la gente del genocidio, que es una parte que no se domina, ¿verdad?, del libertarismo. Pero bueno, en la viña del Señor hay de todo, y yo creo que en una futura democracia también va a haber de todo en Nicaragua, y yo espero que el libertarismo sea el menos y no el más, ¿verdad? Y tengamos una experiencia de coalición en un momento transicional. Bueno, esa experiencia de Milei desacreditando o minimizando lo que pasó con la vicepresidenta Cristina es habitual de la derecha. Lo hizo Rocío Monasterio en España, de Vox, cuando el ex candidato a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, estaba presentando asedio y amenazas y todo a sus hijos, y amenazas de muerte para sus hijos y su familia, y Rocío Monasterio en un debate dijo, no, eso te lo estás inventando vos, que es lo que pasa, claro. Y es lo que he escuchado también aquí de chavalos, asustate, chavalos de 20, 21 años diciendo que el atentado a Cristina era inventado. Pero bueno, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, mucho gusto y gracias por invitarme. Como decimos en punto suspensivo, 3 puntos suspensivos, porque la plática continúa y esperamos tenerte en otro programa para seguir debatiendo, para seguir analizando todo lo que está pasando. Espero que este programa sirva para las y los nicaragüenses para analizar lo que se viene en el proceso en los tribunales argentinos. Te agradezco mucho, Dani. Un abrazo para todo el colectivo de Cali. Muchas gracias por la invitación. Y estamos pues al habla. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Dani, por habernos acompañado. Argentina es uno de los pocos países, o el único país en América Latina que ha juzgado incluso hasta sus propios dictadores. Ahora recibe en sus manos la posibilidad de que sea el primer país de América Latina que desde sus tribunales dé un veredicto de lo que ha pasado en Nicaragua durante estos 4 años. Muchas gracias a todos ustedes por haberlo sintonizado, y antes de irnos queremos invitarles una vez más a que nos acompañen también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Telegram como Punto Suspensivo, en nuestras cuentas de Twitter e Instagram como @suspensivo, en nuestro Facebook y ahora también en nuestro canal de YouTube como Punto Suspensivo. Suscríbanse, activen la campana y compartan. Muchísimas gracias.